En medio del conflicto más devastador del siglo XX, Alemania desarrolló una estructura de investigación e innovación sin precedentes. Más allá del campo militar, el régimen nacionalsocialista también dio origen, de forma directa o indirecta, a innovaciones que aún hoy sorprenden por su alcance y permanencia. La popular bebida Fanta fue creada en la Alemania nazi como alternativa a la Coca-Cola, tras el bloqueo comercial. La visión nocturna, tecnología clave en operaciones modernas, tuvo sus primeras aplicaciones prácticas en los tanques y armas del Tercer Reich. El concepto de módulo intramodular, fundamental en la fabricación industrial actual, fue explorado para optimizar la producción bélica. Incluso elementos culturales y deportivos nacieron o se institucionalizaron entonces. La antorcha olímpica, convertida en símbolo global, fue introducida en los Juegos de Berlín 1936 bajo una puesta en escena diseñada por el aparato propagandístico nazi. Además, la rivalidad entre los hermanos Dassler, colaboradores del régimen, dio origen a las marcas Adidas y Puma, íconos del deporte contemporáneo. Estos ejemplos demuestran que, en medio del autoritarismo, florecieron desarrollos cuya influencia persiste mucho más allá del fin del Tercer Reich. Volkswagen Beetle, el coche que nació por orden de Hitler. En 1934, el gobierno alemán buscaba un auto barato que pudiera comprar cualquier familia. Hitler encargó el diseño a Ferdinand Porsche, que ya llevaba tiempo trabajando en vehículos. El plan era tener un coche sencillo, económico y confiable. Ese mismo año, firmaron un acuerdo con la Asociación del Automóvil Alemán para comenzar con el proyecto. El coche fue nombrado KdF Wagen, por el programa del régimen llamado Fuerza a través de la alegría. Iba a costar menos de 1.000 marcos para que fuera accesible a todos. Durante los siguientes años, Porsche y su equipo fueron puliendo el diseño. En mayo de 1938 organizaron un acto grande en Fallersleben. Hitler puso la primera piedra de la planta que iba a fabricar el coche. Ese lugar se convirtió luego en una ciudad entera que más tarde se llamó Wolfsburg. En ese evento se anunció que la fábrica no solo haría autos, sino que también se iba a usar para promover la idea de una Alemania moderna. El coche no solo era un medio de transporte, también era parte de la imagen que el régimen quería proyectar dentro y fuera del país. Cuando estalló la guerra, el modelo civil fue suspendido. En su lugar, adaptaron el diseño para crear vehículos de uso militar. Uno de ellos fue el Kübelwagen, un auto tipo Jeep con tracción trasera que se usó en varios frentes. También sacaron el Schwimmwagen, que era anfibio y podía cruzar ríos o lagos. Durante toda la guerra no se vendió ni una sola unidad al público. Toda la producción fue para el ejército. Aunque había miles de personas que habían pagado por adelantado el coche civil, nunca lo recibieron. La prioridad era el frente de combate. Al finalizar la guerra, la fábrica quedó en manos británicas. En lugar de cerrarla, decidieron seguir adelante con el modelo que ya estaba diseñado. A partir de ahí, empezó la producción del coche que más adelante se conocería como Volkswagen Beetle. El auto que había nacido como un proyecto del régimen terminó siendo uno de los más vendidos del mundo. Su diseño se mantuvo por décadas y se fabricó en varios países. El motor trasero, la forma redondeada y el sonido característico lo hicieron reconocible en todo el planeta. Lo que comenzó como un encargo del Tercer Reich se convirtió, con el tiempo, en un símbolo del transporte civil. Aunque su origen está ligado directamente a la dictadura, el Beetle tuvo una segunda vida después de la guerra, ya sin propaganda ni fines políticos. La antorcha olímpica, un invento nazi que aún sigue vivo. En julio de 1936 encendieron el fuego en Olimpia con un espejo hecho por Zeiss. Una mujer vestida con túnica blanca prendió la antorcha usando la luz solar concentrada. Desde ese punto empezó el recorrido de más de 3.000 kilómetros hasta llegar a Berlín. La idea del relevo fue de Karl Diem, el que organizaba los Juegos. Se inspiró en rituales griegos antiguos, aunque en realidad nunca existieron. Planeó que más de 3.300 personas corrieran 1 kilómetro cada una para llevar la llama. Desde el inicio, el gobierno nazi lo usó como parte de su campaña de imagen. Goebbels se encargó de que todo se grabara y se escuchara por radio. Leni Riefenstahl también filmó partes del recorrido para su documental.
Las antorchas las fabricó la empresa Krupp. Eran de acero y llevaban un tipo de combustible que aguantaba el viento y la lluvia. El espejo que usaron para prender la primera lo hizo la óptica 6. La ruta pasó por Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria, Checoslovaquia y Alemania. En Austria, la antorcha fue recibida con saludos nazis y banderas. Todo el trayecto tomó del 20 de julio al 1 de agosto, cuando Fritz Schilgen entró al estadio y encendió el pebetero. Hitler fue parte de la ceremonia de apertura ese día. Eligieron a Schilgen no por sus logros deportivos, sino porque su forma de correr encajaba con la imagen del tipo de persona que el régimen quería mostrar. La meta del evento no era deportiva. Lo que buscaban era conectar la imagen de la Alemania nazi con la Grecia clásica para parecer herederos de esa cultura. Querían mostrar organización, poder y unidad frente al resto del mundo. Mucha gente pensó que era un gesto pacífico y nuevo, pero en realidad fue un montaje ideado para difundir el mensaje del régimen usando símbolos, cámaras y medios. Todo bien planificado para reforzar la propaganda nazi. Después de 1936, el relevo con antorcha se repitió en todos los Juegos Olímpicos. Aunque empezó como una puesta en escena creada por el régimen, con los años quedó como parte del ritual olímpico oficial. Zapatillas del régimen, la verdadera historia detrás de Adidas y Puma. En los años 30, dos hermanos llamados Adolf y Rudolf Dassler tenían una fábrica de calzado deportivo en una ciudad alemana llamada Herzogenaurach. Allí producían zapatillas en una empresa familiar que compartían. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, Adolf Dassler logró que el atleta estadounidense Jesse Owens compitiera usando sus zapatillas. Owens ganó varias medallas y eso hizo que la fábrica recibiera atención mundial. La empresa funcionaba bajo el régimen nazi. Como muchas otras compañías alemanas de la época, fabricaban productos también para los militares. El negocio se mantuvo activo durante toda la guerra. Ambos hermanos formaban parte del partido nazi. Su fábrica siguió funcionando durante el conflicto y producía botas y artículos para las Fuerzas Armadas. La colaboración con el ejército era parte del trabajo diario, pero en medio de la guerra surgieron peleas entre los dos. La relación entre Adolf y Rudolf se rompió. Al terminar el conflicto, cada uno tomó su camino y decidió armar su propio negocio. Adolf fundó Adidas. Usó las primeras letras de su nombre y su apellido para bautizar la nueva empresa. Se quedó en la misma ciudad y montó su propia fábrica. Rudolf se fue al otro lado del río y armó una empresa distinta. Al principio la llamó Ruda, pero luego cambió el nombre a Puma. También se dedicó al calzado deportivo. Ambas marcas nacieron en el mismo pueblo y salieron de la misma familia. Pero desde ese momento pasaron a ser rivales directos. La pelea entre los hermanos hizo que incluso los vecinos se dividieran entre un lado y el otro. Con el tiempo, Adidas y Puma se convirtieron en dos de las marcas deportivas más grandes del mundo. Pero su origen está en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía trabajaban juntos en una sola fábrica. Las zapatillas que usó Jesse Owens en 1936 fueron hechas por ellos, cuando aún no existía ninguna de las dos marcas. Esa fábrica de los Dassler fue el inicio de todo lo que vendría después. Durante los primeros años, tanto Adidas como Puma crecieron rápido. Usaron sus contactos, su experiencia y los modelos que ya conocían para hacer nuevos productos. La base era la misma que habían usado durante el régimen. Aunque más adelante se alejaron de su pasado, las dos marcas empezaron en el mismo lugar, en medio de la guerra, bajo un gobierno que las incluyó dentro de su sistema industrial. Hoy se ven como rivales de siempre, pero la historia empezó con dos hermanos que compartieron fábrica, ideas y zapatillas, y todo comenzó en la Alemania nazi. El clavo de Küncher, la herramienta médica que cambió la guerra. En 1939, el médico alemán Gerhard Küncher ideó una forma distinta de arreglar fracturas en los huesos largos del cuerpo. Usó un tubo de acero que se colocaba dentro del canal del hueso para mantenerlo firme mientras sanaba. Esa barra metálica se metía directamente en el centro del hueso dañado. Antes de eso, cuando alguien se rompía el fémur o la tibia, lo más común era dejarlo acostado durante semanas, con el hueso estirado por un sistema de poleas y pesas. Ese método no siempre servía y el paciente tardaba mucho en volver a caminar. Con el clavo que propuso Küncher,
el hueso roto quedaba fijo desde adentro. Esto evitaba que se moviera y ayudaba a que el cuerpo pudiera pegarlo sin tener que mantener al paciente tanto tiempo inmóvil. Era algo completamente distinto a lo que se hacía hasta entonces. El diseño era simple: una varilla metálica con unas hendiduras en los extremos que se metía por un pequeño corte quirúrgico. Con unas herramientas especiales, los médicos la encajaban en el interior del hueso roto y la dejaban allí para que hiciera de soporte. Küncher presentó su invento en hospitales militares, pero al principio no fue aceptado por todos. Muchos doctores todavía creían que los huesos solo podían sanar si no se tocaban. Sin embargo, en poco tiempo, su técnica empezó a demostrar que funcionaba mejor que lo que se venía usando. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán empezó a aplicar este método con soldados heridos. Los que se fracturaban las piernas podían volver a levantarse en pocas semanas, algo que antes parecía imposible en ese tiempo. Eso hizo que el clavo se usara cada vez más. Mientras tanto, en otros países, el invento pasó desapercibido por un tiempo, pero cuando terminó la guerra y los médicos aliados vieron los resultados, empezaron a copiar la técnica. En poco tiempo, el clavo intramedular se volvió común también fuera de Alemania. El modelo de Küncher sirvió de base para muchos otros dispositivos parecidos que salieron después. A partir de ahí, la cirugía para huesos rotos dio un giro total. Ya no hacía falta mantener a los pacientes en cama durante meses, ni usar yesos que inmovilizaban medio cuerpo. Además, el método ayudó a reducir complicaciones. Como los heridos se movían antes, bajaban los riesgos de infecciones, coágulos o pérdida de masa muscular. Todo eso le dio al invento un lugar importante en la historia médica. Aunque fue creado en plena guerra, el clavo de Küncher no era un arma, ni un vehículo, ni un radar. Pero permitió que miles de soldados alemanes heridos volvieran al frente o se recuperaran sin quedar inválidos. Fue una herramienta que se usó para que la tropa se mantuviera en pie. La idea de meter una barra de metal dentro del hueso parecía arriesgada, pero en la práctica funcionaba mejor que todo lo anterior. Y eso hizo que su uso se extendiera no solo en Alemania, sino también en hospitales civiles de otros países después del conflicto. Hoy en día, la técnica ha cambiado, pero la idea básica sigue siendo la misma. El clavo que inventó Küncher fue el primer paso para lo que ahora se conoce como fijación interna. Su invento sigue siendo parte del tratamiento moderno de fracturas. Lo que empezó como una solución para acelerar la recuperación de soldados terminó siendo una mejora real en la medicina general, y aunque poca gente lo sabe, este avance salió de un quirófano en plena Alemania nazi. La BB-1 y el Reichenberg, de la bomba voladora al misil pilotado suicida. Se puede decir que el origen del QuintB-1 fue cuando apareció un motor que servía para algo, porque si no se hubiera tenido uno útil, es probable que a nadie se le hubiera ocurrido la idea de una bomba voladora, o si se les ocurría, no la habrían tomado en serio. Lo que decidió todo fue tener un motor simple y barato que pudiera empujar lo suficiente. Ese desarrollo arrancó en los años 1927 y 1928, cuando un experto en aerodinámica llamado Paul Schmidt pensó en un motor por impulsos. La idea no era tan complicada si uno ya había tenido esa inspiración. Era un tubo al que le pusieron una rejilla con láminas que se abrían y cerraban en la entrada, junto con un sistema que echaba gasolina y una bujía para encenderla. Este tipo de motor tenía un par de inconvenientes. Para empezar, no podía sostenerse si iba a menos de 300 km por hora, así que no se podía arrancar desde parado como un avión normal. Tampoco se podía acelerar ni bajar la velocidad. Iba a una velocidad fija y subía desde los 300 hasta su tope por sí solo. Una vez alcanzaba su punto ideal, seguía a ese ritmo sin cambiar. Tampoco servía a más de 2000 metros de altura porque allá el aire empezaba a faltar y el motor se venía abajo. Y luego de 30 a 45 minutos andando, las válvulas ya estaban quemadas y dañadas y el aparato se quedaba sin motor. Entonces, aunque era una forma bastante ingeniosa de propulsión, parecía que no iba a servir mucho en aviación común. Sin embargo, en 1934, el mismo profesor Schmidt propuso que ese motor podría usarse para mover un torpedo aéreo. Pero no parece que le hicieran mucho caso a esa sugerencia.
En 1938, el Ministerio del Aire alemán empezó a mirar más en serio el asunto de los motores a chorro, y para asegurarse de no dejar pasar ninguna posibilidad, le encargó a la empresa Argus que fabricara un motor de los que había diseñado Schmidt. Argus lo fabricó, logrando una fuerza de unos 300 kilos de empuje, y se lo entregó al ministerio. Jugaron un poco con él, lo analizaron, y al ver que el ejército ya estaba trasteando con misiles en Peenemünde, decidieron que la Fuerza Aérea también debía meterse en eso, pero con más fuerza. Así que llamaron a la empresa Fieseler para que propusiera un diseño. Y al final de 1941, el ingeniero jefe, Lusser, presentó unos bocetos. Lo pensaron y el 19 de junio de 1942 autorizaron el desarrollo de la bomba voladora. Para despistar, la nombraron oficialmente Flak-Zielgerät 76, un nombre que sonaba a blanco de prácticas para cañones antiaéreos. Fieseler la bautizó Fi-103, como hacía con todos sus modelos, pero pocos usaban ese nombre. En el sur de Inglaterra, a la bomba la empezaron a llamar Doodlebug. Al mismo tiempo, la empresa Argus recibió el encargo del motor y la firma Walter, experta en cohetes y combustibles, se quedó con la tarea de encontrar una forma de lanzar el aparato a más de 300 km por hora desde el suelo para que pudiera mantenerse en el aire. El proyecto avanzó bastante rápido. El primer lanzamiento exitoso del FZG-76 fue el 24 de diciembre de 1942 en Peenemünde. Luego vinieron muchas pruebas fallidas hasta que fueron resolviendo los problemas uno por uno. El diseño final del FZG-76 era un avión de alas rectas con el motor de pulso montado arriba, en la parte de atrás del cuerpo y del timón. Dentro del fuselaje, de adelante hacia atrás, tenía una hélice que medía la distancia recorrida, una cabeza de guerra con 850 kilos de explosivos y 3 tipos de detonadores, un tanque con 570 litros de gasolina barata de 75 octanos, 2 botellas de aire comprimido que alimentaban el sistema de dirección de cola y altura, una batería de 30 voltios con 42 celdas, un giroscopio principal y los servos y controles automáticos. El procedimiento era así: se llenaba el tanque, se conectaba una batería cargada, se ponía el aire comprimido en las botellas y luego se llevaba el aparato a una zona sin metales para calibrar la brújula y fijar el rumbo hacia el objetivo. Después se colocaba en una rampa de lanzamiento. La rampa era un tubo largo y ranurado de unos 45 metros, dividido en tramos que se unían con tornillos y se montaba sobre una base de concreto y acero con la inclinación adecuada. El tubo estaba abierto por los 2 extremos y el trasero tenía una especie de cierre tipo bayoneta. Se metía un pistón grande con forma de mancuerna dentro del tubo, con una aleta que salía por la ranura, y se ponía un tubo sellador flexible en la ranura para evitar fugas. Arriba del tubo iba un carrito que sostenía al misil y que se apoyaba contra la aleta del pistón. Luego se acoplaba un carrito con una cámara de combustión y tanques con peróxido de hidrógeno y permanganato de potasio, junto con 3 botellas de aire comprimido. Ese carrito se conectaba por la parte trasera del tubo con un sistema de cierre. Cerca de la rampa, en un soporte metálico, se instalaba la unidad distribuidora. Allí estaban más botellas de aire, medidores de presión, válvulas para manejar el aire comprimido que alimentaba el motor durante el arranque y activaba la válvula de gasolina. También había un transformador con una bobina que mandaba corriente a la bujía por un cable flexible. Cuando el misil ya estaba en el carrito y bien ajustado al pistón, los operarios se iban a un refugio cercano y desde allí iniciaban la secuencia de disparo. Se mandaba aire al motor para simular que ya estaba volando y se activaba la chispa para que la bujía prendiera el motor. Tras unos 7 segundos de calentamiento, se abrían las válvulas del carrito trasero. Eso mezclaba los reactivos y generaba un chorro de vapor supercaliente dentro de la cámara de combustión. El pistón, que estaba detenido por un pasador que se rompía con presión, empezaba a moverse por el tubo, empujando al carrito y al misil. La presión del vapor empujaba el tubo sellador para que tapara la ranura. El misil salía disparado a más de 400 km por hora. Al llegar al final de la rampa, el pistón salía volando, el carrito se soltaba y el misil seguía solo, subiendo con la misma inclinación de la rampa y ganando velocidad. Cada sitio tenía varios pistones y 2 carritos de combustión. Mientras uno se usaba, el otro se preparaba.
Al final de cada lanzamiento se limpiaba la base manchada por el químico con trajes especiales y botas de goma. Después del despliegue masivo de la bomba volante, se probó una versión aún más arriesgada. La misma estructura del Fi-103 se adaptó para incluir una cabina, controles básicos y un asiento con arnés. Este modelo recibió el nombre de Reichenberg y fue pensado para ser guiado por un piloto hasta el blanco. El cambio principal fue sustituir el sistema automático por un puesto de mando manual. El motor a reacción seguía siendo el Argus AS-014, colocado sobre el fuselaje, pero el espacio interno se reorganizó para permitir que una persona entrara. No tenía tren de aterrizaje ni capacidad real de escape. Los ensayos empezaron en 1944. Se prepararon versiones de entrenamiento sin carga explosiva. Para lanzarlos, se usaban bombarderos Heinkel G-111, que soltaban el aparato desde el aire. Algunos pilotos lograron estabilizar el vuelo tras la caída y mantenerse en línea recta, pero los resultados eran inestables. La cabina era muy estrecha, no había espacio para controles detallados ni mecanismos de seguridad. Aunque teóricamente se podía instalar un asiento eyectable, no se llegó a implementar uno funcional. Volar el aparato significaba asumir que el impacto sería final. Los voluntarios venían de una unidad llamada Leonidas, parte de la Luftwaffe. Recibían entrenamiento en planeadores simples antes de pasar al Fi-103R. No se les decía que era un ataque suicida, pero sabían que no tenían forma real de volver. En las prácticas se intentó planear un aterrizaje, pero el diseño no lo permitía. La idea detrás del proyecto era golpear objetivos de forma más precisa. Al tener un piloto, se eliminaban los desvíos que tenía la B-1 original. La bomba iba directamente al blanco, guiada visualmente. Esto, sin embargo, dependía de que el avión llegara a la zona con buena visibilidad y sin ser interceptado. Se construyeron más de 170 aparatos Reichenberg. Estaban almacenados listos para ser usados, pero nunca se desplegaron en combate. El Mando Supremo de la Luftwaffe, aunque permitió los ensayos, nunca aprobó su uso en operaciones reales. Los avances aliados hicieron que no llegaran a tiempo. A diferencia de otras armas, esta versión tripulada del Fi-103 se quedó como prototipo. Su existencia mostró el nivel de desesperación del alto mando, buscando precisión extrema a costa de la vida del piloto. El programa fue cerrado sin haber lanzado un solo ataque con esta variante. El proyecto Kind-2 desde Peenemünde hasta Londres. En octubre de 1942, los británicos lograron ver una foto aérea que mostraba un gran banco de arena artificial en la isla de Usedom, justo al lado de la costa del Báltico. Encima de esa base habían montado lo que parecía ser una plataforma de concreto y, al lado, un complejo de edificios. Esa imagen era una de las primeras pistas concretas que apuntaban a que Alemania estaba preparando algo fuera de lo común. Lo que aún no sabían era que justo ahí, en Peenemünde, se estaba desarrollando la que sería la primera arma balística del mundo. El cohete que se estaba construyendo en ese sitio era el A4, más conocido después como Windhoek 2, el siguiente paso tras el Windhoek 1. El proyecto había comenzado bastante antes, en los años 30, con un equipo encabezado por Werner von Braun, un joven ingeniero con ideas muy adelantadas para su época, que trabajaba para el ejército alemán. La meta era hacer un proyectil que pudiera volar fuera de la atmósfera, moverse por cuenta propia y golpear objetivos a cientos de kilómetros. Desde el principio, el plan era muy ambicioso. Querían que el cohete se elevara con su propio impulso, siguiera una ruta programada sin necesidad de guía externa y que llevara una carga explosiva pesada. Para eso, von Braun y su equipo se enfocaron en resolver 3 temas clave. Un motor lo bastante fuerte, un sistema de control confiable y una estructura que aguantara la presión del viaje. El combustible que usaban era una mezcla líquida de alcohol con oxígeno líquido. Para mover estos 2 elementos hacia la cámara donde explotaban, se necesitaban bombas potentes. Ese sistema se alimentaba con turbinas que eran empujadas por vapor, generado por una reacción entre peróxido de hidrógeno y permanganato de sodio. Una vez encendido, el motor soltaba gases ardientes que salían a toda velocidad por una tobera, empujando el cohete hacia arriba. Para que no se desviara, el cohete tenía un sistema de giroscopios que le indicaban la dirección, y unas pequeñas aletas que giraban para mantenerlo estable.
También usaron un sistema de timones dentro del chorro del motor para que el aparato se mantuviera en el rumbo correcto durante el despegue. Más arriba, ya en pleno vuelo, unas superficies móviles en la parte trasera del cohete ayudaban a corregir pequeños desvíos. La estructura del cohete era de metal, con una forma aerodinámica que le permitía atravesar el aire con menos resistencia. Tenía una cabeza de guerra de casi 1 tonelada de explosivos que iba en la parte superior. El resto del cuerpo albergaba el motor, los tanques de combustible, el sistema de control y los mecanismos de orientación. El lanzamiento no era sencillo. Cada WIP-2 necesitaba una instalación móvil compuesta por varios vehículos. Uno llevaba el cohete, otro traía el combustible, otro tenía los líquidos oxidantes y había uno más con el sistema de encendido. Todos estos debían coordinarse para montar el cohete en posición vertical, llenarlo de combustible y activar todo el sistema. Una vez listo, el encendido se hacía desde un puesto de mando con cables largos, alejados del lugar de lanzamiento por seguridad. El primer lanzamiento exitoso de un WIP-2 completo fue el 3 de octubre de 1942. Despegó desde Peenemünde, subió a más de 80 kilómetros de altura y cayó a 190 kilómetros del punto de salida. Con eso, los alemanes probaron que su proyecto funcionaba y que la idea de un misil balístico intercontinental ya no era ciencia ficción. A partir de ese momento, se empezó a producir en serie con la idea de usarlo como arma de represalia contra ciudades aliadas. Una vez que el WIP-2 entraba en acción, no había manera de pararlo. Al encenderse, subía en línea recta hasta alcanzar unos 80 o 90 kilómetros de altura, después seguía una curva marcada y descendía a gran velocidad. En el tramo final, el misil llegaba a caer a más de 5.000 kilómetros por hora. Cuando impactaba, no se escuchaba nada antes de la explosión, porque iba más rápido que el sonido. Eso lo hacía imposible de detectar a tiempo y aún menos de detener con las defensas antiaéreas que existían entonces. A diferencia del WIP-1, que tenía un vuelo relativamente lento y un motor ruidoso, el WIP-2 no se podía escuchar ni ver antes del impacto. Solo se sabía que había caído uno cuando ya había estallado. Los británicos intentaron usar radares para seguir su trayectoria, pero con tan poco tiempo de reacción era inútil, y como volaba tan alto y tan rápido, tampoco se le podía interceptar con aviones. El lugar más afectado por estos ataques fue Londres, aunque también se lanzaron cohetes contra otras ciudades como Amberes. En total, los V2 causaron miles de muertos y heridos, además de daños materiales considerables. Aunque su precisión era limitada y su impacto en la guerra como tal no fue decisivo, el efecto psicológico fue muy fuerte. La gente no tenía advertencia alguna, solo escuchaba la explosión y veía el desastre. En cuanto a la fabricación, el WIP-2 no se construía en fábricas normales. Se hacía en túneles subterráneos, como los de Mittelberg, cerca de Nordhausen. En ese lugar, los cohetes se producían con ayuda de trabajadores forzados, muchos de ellos prisioneros de campos de concentración. Las condiciones eran durísimas. Miles murieron por agotamiento, malos tratos o accidentes durante el montaje de los misiles. La producción fue organizada por el general Hans Kammler, quien se encargó de dirigir todo el sistema de ensamblaje y transporte. El cohete era enviado por tren en partes y luego se armaba cerca del sitio de lanzamiento. Esta movilidad le daba a Alemania cierta ventaja táctica, ya que dificultaba que los aliados detectaran y destruyeran los puntos de salida antes de que se usaran. Una vez listo para disparar, el proceso era delicado. Los tanques se llenaban poco antes del despegue porque los líquidos eran inestables. Se revisaban todos los sistemas eléctricos, de presión y control. Cuando todo estaba verificado, se activaba el encendido desde una consola protegida. En segundos, el cohete se elevaba, desapareciendo en el cielo con una estela blanca. A pesar de su complejidad y del esfuerzo que implicaba fabricarlo y lanzarlo, el WIP-2 fue el primer cohete verdadero usado en combate. Fue también el origen directo de todos los misiles modernos. Terminada la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se llevaron ingenieros, planos y piezas para arrancar sus propios programas espaciales y militares. El desarrollo de los cohetes intercontinentales, los lanzamientos de satélites y hasta las misiones a la Luna comenzaron aquí, con la tecnología del WIP-2. Radar, señales secretas y la guerra electrónica del Tercer Reich.
Alemania empezó la guerra con una ventaja clara en sistemas de detección a distancia. Uno de los primeros radares en operar fue el Freya, instalado en estaciones fijas en la costa. Podía detectar aviones enemigos a más de 100 kilómetros y dar aviso a tiempo a los centros de defensa. Aunque no tenía mucha precisión para calcular altitud, servía para lanzar cazas al aire. Después desarrollaron el Würzburg, que era más exacto. Este radar tenía una antena parabólica y se usaba sobre todo para dirigir el fuego de la artillería antiaérea. Se conectaba a sistemas ópticos y mecánicos que ayudaban a seguir blancos en movimiento. Se colocaron cientos de estos aparatos en lugares estratégicos, junto a reflectores y cañones. En paralelo, se trabajó en radares para los aviones de combate nocturno. El más usado fue el Liechtenstein, montado en la parte frontal de los cazas. Permitía a los pilotos encontrar bombarderos enemigos en la oscuridad, guiándose por ecos reflejados. Este avance cambió por completo las operaciones aéreas nocturnas, que antes eran casi a ciegas. También hubo un radar marítimo llamado SeaTact, que se instaló en buques de guerra. Funcionaba de forma parecida al Freya, pero adaptado para el mar. Permitía localizar barcos y aviones enemigos con más rapidez que por observación directa. Fue usado en cruceros y acorazados durante las primeras fases del conflicto. Además de los radares, los alemanes trabajaron con aparatos de navegación por radio. Uno de los más conocidos fue el sistema Knickebein, que transmitía señales desde tierra en forma de haces cruzados. Cuando un bombardero volaba sobre el cruce de las señales, el piloto sabía que debía soltar las bombas. Era una técnica para atacar con más precisión sin necesidad de ver el blanco. Ese sistema fue seguido por otros más complejos como el X-Geret y el Y-Geret, que combinaban radio y cronometraje para calcular el momento exacto del lanzamiento. Eran útiles cuando el clima impedía la visualización de objetivos desde el aire. Aunque los británicos llegaron a interferirlos, los aparatos funcionaron bien durante un tiempo. Cuando los aliados empezaron a usar contramedidas, los alemanes respondieron con mejoras. Se introdujo el radar SN2, una versión más potente del Liechtenstein con mayor alcance y menos interferencias. También se ajustaron las frecuencias para evitar el bloqueo. Estas versiones nuevas se usaron sobre todo en cazas nocturnos. Los británicos habían empezado a usar tiras metálicas, conocidas como window, que se lanzaban desde los aviones para generar señales falsas en los radares. En respuesta, los técnicos alemanes crearon filtros y técnicas para distinguir los ecos reales de los provocados. Aún así, la saturación del espacio con señales falsas dificultaba la defensa aérea. En tierra también se diseñaron receptores para ubicar las transmisiones enemigas. Un sistema, llamado Corfu, detectaba señales de radar aliadas como las del H-2S usado por los bombarderos británicos. Una vez localizado un avión por su radar activo, se le podía seguir con artillería antiaérea o enviar cazas en su busca. Los submarinos también recibieron sistemas de alerta. Se instalaron aparatos que advertían si un radar enemigo los estaba buscando. Así, los U-boats podían sumergirse antes de ser detectados por los aviones aliados. Estos sensores no bloqueaban la señal, pero sí permitían escapar a tiempo. En cuanto a las comunicaciones, el ejército alemán usó radios de corto y largo alcance, con distintos niveles de codificación. Las señales importantes se enviaban por el sistema Enigma, que usaba rotores internos para cambiar las letras del mensaje. Cada día se configuraba de forma distinta. Aunque al principio parecía indescifrable, los aliados lograron romper el código más adelante. Para uso táctico, los vehículos llevaban radios más pequeñas. Los tanques tenían intercomunicadores internos y antenas externas. Los pelotones podían hablar con sus mandos por aparatos portátiles, aunque su alcance era limitado. La calidad del sonido dependía de la zona, el clima y la interferencia. Durante toda la guerra, la lucha electrónica se volvió cada vez más importante. No solo contaba el poder de fuego, sino también la capacidad de ver primero, detectar antes o confundir al enemigo. Alemania comenzó con ventaja en ese campo, pero los aliados pronto le siguieron el ritmo con avances propios. Fritz X, Mistel y HS-293, las bombas que Alemania dirigía por control remoto. Una de las ideas más adelantadas que tuvo la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial fue la de guiar bombas desde un avión hacia un blanco en movimiento.
Hasta ese momento las bombas se lanzaban a ojo, desde altura, con suerte o cálculo, pero sin posibilidad de corregir la dirección una vez que estaban en el aire. Lo que propusieron los técnicos alemanes era poder mover la bomba mientras caía para hacerla más precisa. El primer modelo serio fue el Fritz X, una bomba bastante parecida a una estándar de 1.400 kilos, pero a la que le habían puesto unas alas pequeñas en forma de cruz y una parte trasera con superficies que se podían mover. El aparato se soltaba desde bastante alto y el artillero del avión la controlaba con una especie de mando, como un joystick que mandaba señales por radio. Para seguir la bomba, le pintaban la cola de blanco y el operador la observaba por una mira óptica. Moviendo el control podía corregir su camino si se desviaba. Era un sistema primitivo, pero funcionaba. La primera vez que se usó con éxito fue en septiembre de 1943, cuando hundieron el Roma, un acorazado italiano que estaba navegando hacia el norte de África tras firmar la rendición con los aliados. Otra bomba guiada fue la HS-293, que tenía menos peso, pero incorporaba un pequeño motor cohete que se encendía después de ser soltada. Esto le daba más alcance horizontal y le permitía volar casi como un avión hacia el blanco. Igual que la Fritz X, también se manejaba con señales de radio desde el avión que la lanzaba. El operador la guiaba a distancia hasta el objetivo, sobre todo barcos enemigos en el mar. La HS-293 se usó varias veces contra convoyes aliados, sobre todo en el Canal de la Mancha y en el Atlántico. Los británicos, al notar que era guiada por radio, intentaron bloquear la señal con interferencias electrónicas. Eso redujo su efectividad, pero no la eliminó del todo. Varias embarcaciones fueron dañadas o hundidas con estas armas. Había otro sistema aún más raro, llamado Mistel, que consistía en unir dos aviones, uno grande abajo, cargado con una enorme bomba en la nariz, y otro pequeño arriba que lo dirigía. El piloto iba en el de arriba y cuando estaban cerca del blanco soltaba el avión bomba que se estrellaba y explotaba con una carga brutal. Se usó para atacar puentes, buques y fortificaciones. Estos tres tipos de bombas guiadas demostraron que Alemania estaba muy por delante en ideas que hoy son comunes. Aunque eran aparatosos y difíciles de usar, mostraban que el concepto de misiles teledirigidos ya estaba en marcha antes de que terminara la guerra. A pesar de eso, el impacto de estas armas fue fuerte. El hundimiento del Roma, que fue causado por una Fritz X, fue un ejemplo claro del potencial que tenían. En otras ocasiones, convoyes enteros tuvieron que cambiar su rumbo o suspender operaciones porque sabían que la zona era peligrosa por este tipo de ataques. El Mistel, en cambio, era más complicado de usar. Como el avión inferior no tenía piloto y estaba lleno de explosivos, cualquier fallo en el acoplamiento o en el sistema de guía podía hacer que se desviara. También era difícil esconder un aparato tan grande, así que no era ideal para ataques sorpresa. Pero aún así, hubo misiones exitosas, sobre todo contra puentes y posiciones reforzadas. Jets nazis, los aviones que llegaron antes de tiempo. Uno de los mayores logros técnicos que consiguió Alemania durante la guerra fue poner en el aire un avión de combate con motor a chorro. Los aliados también estaban trabajando en eso, pero los alemanes fueron los primeros en lograrlo de verdad. El modelo que marcó la diferencia fue el Messerschmitt Me-262, un caza bimotor que volaba mucho más rápido que cualquier avión a hélice de su época. El desarrollo de motores a reacción había empezado desde antes de la guerra. En Alemania, el trabajo lo lideraban las empresas Heinkel y Junkers, que se enfocaron en encontrar una forma de usar gases a alta presión para hacer girar una turbina y generar empuje. Al principio el asunto fue difícil, los materiales se desgastaban rápido, las piezas se recalentaban y las pruebas fallaban seguido. Pero poco a poco fueron resolviendo los problemas. El primer avión alemán en volar con un motor a chorro fue el Heinkel G-178, en agosto de 1939. Era un aparato pequeño, experimental, hecho solo para probar que el sistema funcionaba. Después vino el G-280, también de Heinkel, con dos motores a reacción, que llegó a volar bien pero nunca se usó en combate, porque la Luftwaffe decidió apostar por el proyecto de Messerschmitt. El Me-262 empezó a tomar forma en 1940, aunque no fue hasta 1942 que se logró hacer un vuelo realmente útil. Al principio, los problemas con los motores seguían, se rompían rápido,
no aguantaban más de 20 horas de uso y necesitaban cuidados constantes. Aún así, era el avión más rápido del mundo en ese momento. Superaba los 850 kilómetros por hora, lo cual era imposible para cualquier caza de hélice. Tenía 4 cañones en el morro y podía destruir bombarderos con facilidad. Además del Me-262, hubo otros aviones a chorro interesantes. El Arado AR-234 fue el primer bombardero a reacción del mundo. Usaba 2 motores montados en las alas y podía volar tan alto y tan rápido que era casi imposible interceptarlo. Se usó para misiones de reconocimiento y también para lanzar bombas, aunque en cantidades pequeñas. También estaba el proyecto Horten-Ho 229, un avión con forma de ala voladora sin fuselaje ni cola. Estaba pensado como un caza con baja detección por radar, aunque nunca pasó de la etapa de pruebas. El diseño era tan avanzado que décadas más tarde sirvió de inspiración para aviones furtivos. El Me-262 no solo era rápido, también era estable, fácil de maniobrar y tenía potencia de sobra para derribar bombarderos pesados. Cuando se lanzaba en picado desde arriba, era casi imposible que un avión enemigo lo evitara. Los pilotos que volaban cazas convencionales no podían seguirle el ritmo. Pero, aunque tenía muchas ventajas, también arrastraba limitaciones. Una de ellas era que los motores tardaban bastante en reaccionar cuando el piloto aceleraba. Eso hacía difícil el despegue y el aterrizaje. Además, si el avión se movía de forma brusca, los motores podían apagarse solos. Como los materiales del interior se desgastaban con facilidad, los motores solo duraban unas pocas decenas de horas antes de que hubiera que cambiarlos. A pesar de todo, el Me-262 entró en combate en 1944. Atacaba en grupos pequeños y lograba hacer mucho daño, sobre todo a los bombarderos aliados. Pero ya era tarde. Aunque el avión era muy superior en tecnología, no había suficientes pilotos entrenados ni combustible para sacarle todo el provecho. El Arado AR-234 también voló misiones reales, sobre todo para hacer fotos desde el aire. Al principio no llevaba tren de aterrizaje normal, sino un carro desmontable que se soltaba después del despegue y aterrizaba con patines. Más adelante se le añadieron ruedas retráctiles para que pudiera operar desde pistas convencionales. Este bombardero era rápido, pero no podía llevar muchas bombas y la precisión al soltar la carga no era muy buena. Sin embargo, sirvió para mostrar que los aviones a chorro podían tener usos más allá del combate directo. El Horten-Ho 229, aunque no se terminó a tiempo para combatir, fue uno de los diseños más llamativos. Su forma, parecida a un ala de murciélago, lo hacía difícil de detectar por radar. Solo se construyeron algunos prototipos y uno de ellos fue llevado a Estados Unidos después de la guerra para ser estudiado. Todos estos modelos confirmaban que Alemania había entrado de lleno en la era del motor a chorro. Aunque sus aviones no cambiaron el curso del conflicto, abrieron el camino a lo que vendría después. Los cazas, bombarderos y aviones espía que volarían en las décadas siguientes tomarían muchas ideas de esos primeros prototipos alemanes. Prototipos imposibles, las ideas más extrañas del Tercer Reich. Alemania no solo trabajó en armas convencionales, también dio luz verde a una larga lista de proyectos experimentales que iban desde lo lógico hasta lo completamente extraño. Muchos no pasaron de ser dibujos o pruebas iniciales, pero reflejaban el interés por buscar soluciones poco comunes frente a un conflicto que se alargaba más de lo esperado. Entre esos proyectos estaba el BA-349 Natter, un avión muy particular que despegaba en vertical desde una torre. Estaba pensado para que un piloto lo llevara directo contra una formación de bombarderos enemigos. Llevaba cohetes de combustible sólido para subir, un motor principal que se encendía en el aire y una cabina que se separaba para que el piloto pudiera saltar con paracaídas después de disparar su carga. En teoría era reutilizable, pero en la práctica solo uno voló con un piloto a bordo y terminó en accidente. Otro diseño curioso fue el DFS-346, un avión cohete con alas delgadas, pensado para volar a velocidades cercanas a Mach 2. Se desarrolló con ayuda de datos recogidos por el piloto de pruebas Lippisch. El aparato se lanzaba desde otro avión en el aire y después encendía su motor cohete para alcanzar grandes alturas. Nunca llegó a entrar en servicio, aunque la idea fue retomada por la Unión Soviética tras la guerra.
También había estudios sobre alas voladoras, planeadores armados y cazas cohete. El Me-163 Comet fue uno de los pocos que se usaron en combate. Era pequeño, tenía forma de bala y usaba combustible hipergólico que explotaba al contacto. Su ascenso era rapidísimo y podía alcanzar más de 900 km por hora, pero solo tenía pocos minutos de autonomía. Después de atacar, planeaba hasta el suelo, donde era muy vulnerable. A pesar de su velocidad, el Me-163 no tuvo mucho éxito. Su motor era peligroso, el aterrizaje difícil y los ataques poco efectivos, ya que disparar a gran velocidad sin estabilización no garantizaba dar en el blanco. Muchos pilotos murieron por fallos en el sistema o accidentes al aterrizar. Otro invento poco común fue el Škoda Kauba SK-P.14, una especie de torpedo tripulado con alas, que usaba un motor ramjet y estaba pensado para misiones suicidas. Nunca pasó de los prototipos, pero mostraba la desesperación con la que se buscaban ideas nuevas. También hubo propuestas de bombarderos enormes, como el Junkers Ju-390, que era una versión alargada del Ju-290 y podía, en teoría, volar hasta América y volver. Solo se hicieron unos pocos ejemplares para pruebas. Dentro del mismo grupo de ideas extrañas estaba el Flugzeugträger Graf Zeppelin, un portaaviones que Alemania empezó a construir pero nunca terminó. Aunque tuvo avances en ingeniería naval, el proyecto fue cancelado varias veces y al final quedó sin usar. Alemania no tenía experiencia real con operaciones navales de ese tipo y además la prioridad fue otra, los submarinos y la defensa aérea. En cuanto a submarinos, también se pensaron cosas nuevas. Se diseñaron los U-Boats tipo 21, que podían permanecer más tiempo sumergidos gracias a baterías más potentes y una forma de casco más hidrodinámica. Aunque llegaron tarde a la guerra, marcaron el camino para los submarinos modernos. Algunos fueron capturados intactos y estudiados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo además experimentos con misiles tierra-aire, como el Wasserfall, que usaba tecnología parecida a la del Quinto II pero en tamaño más pequeño. La idea era que pudiera interceptar bombarderos enemigos desde tierra. El misil tenía guía por radio, pero nunca se usó de forma operativa. El proyecto quedó a medio camino, aunque sirvió como base para cohetes antiaéreos en décadas siguientes. El esfuerzo por desarrollar armas nuevas fue enorme, pero también caótico. Muchos proyectos se solapaban, se financiaban sin una línea clara y no siempre se compartía la información entre equipos. La presión del tiempo y los constantes bombardeos sobre fábricas e instalaciones dificultaron aún más el avance. Cuando la guerra terminó, los aliados encontraron un archivo lleno de bocetos, modelos, motores y partes a medio construir. Todo eso fue recogido y llevado a distintos países para análisis. Muchas de esas ideas, que parecían fantasía en su momento, fueron retomadas más adelante con éxito. Aunque la mayoría de estos prototipos no llegó a combatir, mostraban un enfoque radical hacia la innovación militar. En vez de mejorar lo que ya existía, buscaban caminos totalmente distintos. El soldado perfecto, armas y equipo personal adelantado a su tiempo. A lo largo del conflicto se diseñaron y fabricaron muchas armas de mano nuevas, buscando más potencia, precisión y facilidad de uso. Una de las más importantes fue el Sturmgewehr 44, que puede considerarse el primer fusil de asalto del mundo. Esta arma combinaba la capacidad de fuego rápido de una ametralladora con la manejabilidad de un fusil. Disparaba munición intermedia, lo que permitía un control mejor al tirar ráfagas. Era más corta que un fusil tradicional y más efectiva en combates cercanos. El diseño del STG-44 fue una respuesta directa a las necesidades del frente oriental, donde los soldados se enfrentaban a enemigos a corta distancia, muchas veces en entornos urbanos o en bosques. El ejército necesitaba un arma que ofreciera mayor volumen de disparo que un fusil estándar, pero sin el peso ni el retroceso de una ametralladora completa. Además del STG-44, se desarrollaron otras armas personales. Por ejemplo, el MP-40, un subfusil automático con cargador recto y culata plegable, era muy usado por tropas de asalto y paracaidistas. Aunque no era tan preciso a larga distancia, funcionaba bien en espacios cerrados. Otra innovación fue el uso de lanzagranadas portátiles como el Panzerfaust.
era un tubo desechable que disparaba una carga hueca capaz de atravesar el blindaje de los tanques aliados. No requería entrenamiento complejo, un soldado raso podía usarlo con pocas instrucciones. El Panzerschreck, por otro lado, era más grande, recargable y con escudo protector, pero cumplía un propósito similar. También se diseñaron minas de mano, cargas adhesivas, cuchillos especiales y distintos tipos de granadas, como la clásica de mango, más fácil de lanzar. Se produjeron fusiles con miras telescópicas para francotiradores y modelos de uso específico en nieve, desierto o ambientes húmedos. Alemania exploró incluso armamento silencioso, con pistolas equipadas con supresores y balas subsónicas. Este tipo de material era usado por unidades especiales, espías o misiones de sabotaje detrás de las líneas enemigas. Aunque limitado en número, mostraba hasta qué punto se pensaba en todo tipo de escenario. Además del armamento, también se investigó en mejorar el equipo que llevaba el soldado. Se introdujeron uniformes pensados para distintos climas, con tejidos resistentes al frío extremo o a la humedad. En las Waffen-SS, por ejemplo, se usaban uniformes camuflados, algo poco común en otros ejércitos de la época. Estos diseños buscaban ocultar mejor a los combatientes en entornos boscosos o nevados. También se desarrollaron visores nocturnos experimentales. El sistema usaba luz infrarroja reflejada por un foco que se captaba con una lente especial. Estos visores eran grandes y pesados y solo se montaban en vehículos o armas fijas. Aún así, fueron un adelanto de lo que después se volvería común. Los tanques Panther llegaron a probar este equipo en combate nocturno, aunque en cantidades muy reducidas. Se pusieron en marcha programas para mejorar los botiquines individuales, dotando a los soldados de ampollas contra el dolor, vendas adhesivas y tratamientos básicos para infecciones. También se modernizaron los cascos, usando acero moldeado con mejor absorción de impactos. El diseño del casco alemán era tan práctico que muchos países copiaron su forma años después. Otra parte del avance fue en la comunicación. Se introdujeron radios portátiles más pequeñas para los escuadrones, lo que permitía coordinar mejor los movimientos. También había auriculares para tanquistas y operadores de artillería. Aunque rudimentarios comparados con los de hoy, eran superiores a los que usaban otros ejércitos en ese momento. Los paracaidistas alemanes, los Fallschirmjäger, recibieron equipamiento específico. Llevaban cascos recortados, rodilleras y armas compactas como el FG-42, una mezcla de fusil automático y ametralladora ligera diseñada especialmente para ellos. Este modelo permitía disparar desde el hombro o en posición tumbada y tenía una bayoneta plegable. Incluso se exploraron drogas para mantener despiertos a los soldados o mejorar su resistencia al cansancio. Algunas tropas recibían pastillas de metanfetamina para soportar marchas largas sin dormir. Aunque eso trajo efectos secundarios graves, en ese momento se veía como una solución temporal para mantener el ritmo en el frente. La combinación de innovación técnica y presión bélica hizo que Alemania desarrollara, en pocos años, una gran variedad de herramientas de combate personal. Aunque muchas no cambiaron el desenlace del conflicto, varias dejaron influencia en cómo se arma y equipa un soldado moderno. Submarinos enanos y armas suicidas, las últimas apuestas navales de Hitler. En la fase final de la guerra, Alemania empezó a probar aparatos marinos de un solo hombre. Uno de los primeros fue el Neger, que en realidad no era más que un torpedo modificado. Tenía la misma forma que un torpedo G-7 estándar, pero encima le colocaron una cabina de acrílico donde el piloto se metía acostado. Ese piloto usaba un periscopio simple para guiar el vehículo, y su única misión era acercarse a una embarcación enemiga, apuntar lo mejor que pudiera y luego soltar el torpedo real que iba montado justo debajo. No tenía forma de salir si el aparato fallaba o quedaba atrapado. Este modelo estaba impulsado por baterías y su alcance era muy limitado. Tampoco tenía protección real contra disparos o explosiones cercanas. Lo que lo hacía útil era que podía acercarse sin hacer ruido y atacar por sorpresa. Aunque muchos pilotos murieron en las misiones, algunos lograron hundir barcos pequeños. La idea era usarlo como un torpedo humano, aunque sin que el operador se estrellara directamente. Después vino el Marder, que era una mejora del Neger. Tenía la misma base, pero con capacidad de sumergirse unos metros, lo que le daba más opciones para acercarse sin ser detectado.
También era eléctrico y se manejaba con controles muy simples. No tenía equipo para regresar, así que el piloto sabía que su vida estaba en riesgo desde el momento en que salía. Otro aparato fue el Molch, más parecido a un submarino en miniatura. Medía unos 8 metros y tenía forma alargada. Iba completamente bajo el agua, aunque muy cerca de la superficie. Era operado por una sola persona y estaba armado con 2 torpedos reales en la parte frontal. Su autonomía era corta y su maniobrabilidad limitada, lo que lo hacía muy complicado de usar en aguas con corrientes o defensas activas. Los Molch se usaron sobre todo en el Mediterráneo y aunque se prepararon para grandes operaciones, los resultados fueron pobres. Muchos no alcanzaron el blanco o fueron destruidos antes de disparar. Aún así, se fabricaron decenas de unidades porque el mando alemán quería probar cualquier recurso posible para frenar los convoyes aliados. En paralelo, se construyó el Biber, otro submarino enano un poco más sofisticado. Este ya tenía espacio para 2 personas, aunque casi siempre iba uno solo. Tenía un pequeño motor diésel para andar en superficie y uno eléctrico para navegar bajo el agua. A diferencia del Molch, el Biber sí podía sumergirse más profundo y navegar distancias más largas. También llevaba 2 torpedos a los lados. Su punto débil era que muchas veces filtraba agua y la visibilidad desde la cabina era casi nula. Los Biber se lanzaron desde puertos costeros para atacar buques cerca de Inglaterra y en el Canal de la Mancha. Pero igual que con los otros modelos, el índice de éxito fue muy bajo. Algunos se hundieron antes de llegar, otros fueron detectados por radar y varios se desviaron y terminaron sin combustible. El diseño de estas armas mostraba una mezcla entre desesperación y creatividad. Fueron desarrolladas en poco tiempo, usando piezas recicladas o adaptadas de otros aparatos. Su utilidad militar fue limitada, pero representaban una forma de guerra no convencional que Alemania intentó aprovechar en los últimos años del conflicto. Los ataques eran coordinados por unidades especiales, muchas veces usando remolques o buques nodriza para llevar los submarinos pequeños más cerca del objetivo. Las misiones se hacían de noche, sin comunicación con base y con instrucciones mínimas. Aunque estos modelos estaban lejos de compararse con los grandes U-Boot tradicionales, eran mucho más baratos, fáciles de producir y no necesitaban tripulaciones grandes. En teoría, podían operar en zonas donde los submarinos normales no tenían acceso, como puertos o desembarcos aliados. Pero de cientos de aparatos lanzados, solo unos pocos lograron impactar algún objetivo. El mando nazi mantuvo estas operaciones hasta el último año, con la esperanza de que, al menos, retrasaran los avances aliados. Otro aparato que se probó en esos mismos años fue la Lancia Lince, un bote a motor pequeño, diseñado para misiones de choque contra barcos enemigos. No era un submarino, sino una especie de lancha explosiva manejada por un solo tripulante. Su construcción era bastante simple: un casco ligero, un asiento con controles básicos y una carga explosiva fija en la proa. El piloto dirigía la lancha a toda velocidad contra el objetivo. Justo antes del impacto saltaba al agua y dejaba que la embarcación siguiera sola. La carga explotaba al tocar el blanco o al activar un detonador de proximidad. En muchos casos, el salto no garantizaba la supervivencia. Había riesgo de ser alcanzado por la explosión o por fuego enemigo. Este tipo de ataques necesitaban de condiciones muy específicas. Las lanchas Lince operaban mejor en zonas con poca vigilancia o en misiones sorpresa. Se movían rápido, pero eran visibles y vulnerables a disparos. A veces se lanzaban en grupos de 3, 2 atacaban directamente y la tercera servía de respaldo o para recoger al piloto que se había tirado al agua. Se sabe que se usaron en varios puertos del norte de Europa. Los resultados variaron mucho. Algunas misiones lograron hundir barcos anclados o dañar estructuras portuarias, pero muchas lanchas fueron destruidas antes de llegar a su objetivo. Aún así, el mando alemán siguió apostando por este tipo de recursos, pensando que con pocos medios se podía causar daño estratégico. En general, todas estas armas, los submarinos enanos, torpedos humanos y lanchas explosivas, fueron parte de una estrategia desesperada por frenar el avance aliado en los últimos años del conflicto. Se construyeron con rapidez, con materiales disponibles y sin tiempo para pruebas largas. El entrenamiento de los operadores era básico. En los papeles, estas unidades especiales eran parte de lo que se llamó la Kleinkampfverbände,
una fuerza dedicada a operaciones de sabotaje y ataque con vehículos pequeños. En su mayoría, actuaban sin apoyo aéreo ni cobertura naval. Solo llevaban órdenes escritas, instrucciones del blanco y, en el mejor de los casos, un mapa. El uso de estas armas no era secreto, pero sí era manejado con discreción. Se evitaban comunicados oficiales sobre bajas o fallos. Los pilotos que sobrevivían regresaban por sus medios, si podían, o eran recogidos por submarinos nodriza. No existía una estructura de rescate organizada. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. El nivel técnico de estas máquinas era inferior al de otras armas alemanas más sofisticadas, como los cohetes o los jets. Pero su importancia radicaba en el mensaje. Alemania estaba dispuesta a seguir peleando con cualquier recurso, incluso si eso implicaba enviar a un solo hombre con una bomba a una misión casi sin retorno. No eran simples experimentos, fueron armas reales, construidas, entregadas y usadas en combate. Varias de ellas se conservan hoy en museos como ejemplo de esa etapa final, en la que todo intento por frenar al enemigo era aceptado, por improbable que fuera. El arma que no fue, la bomba atómica nazi. En los años 30 ya había indicios de que dividir el núcleo del átomo soltaba una enorme cantidad de energía. Esto venía de estudios de científicos europeos. Cuando estalló la guerra, Alemania trató de convertir esa idea en un arma, pero no avanzó tanto como otros países. La razón principal fue que el equipo encargado no recibió recursos ni apoyo al nivel que necesitaba. El proyecto atómico alemán fue manejado al principio por el ejército, pero más adelante lo asumió una sección del Ministerio de Educación. El físico Werner Heisenberg era uno de los que lideraban los estudios. Su grupo entendía bien los principios, pero enfrentaban muchos obstáculos. Les faltaban materiales clave, como el uranio puro y el agua pesada, que eran necesarios para mantener una reacción en cadena estable. El uranio natural tenía que ser procesado para separar el isótopo útil, y ese paso tomaba tiempo y requería tecnología que Alemania no tenía del todo lista. El agua pesada, usada como moderador en los reactores, venía de una planta en Noruega, pero los aliados sabotearon varias veces su producción y transporte. La idea era usar uno de estos métodos para generar una reacción controlada y luego convertirla en explosión. Pero sin los materiales adecuados, el proyecto avanzaba lento. Además, no todos dentro del régimen nazi creían en el potencial de esa arma. Algunos pensaban que tardaría demasiado o que no valía el esfuerzo comparado con otras armas ya en marcha. Durante los primeros años se hicieron pruebas con pequeños reactores experimentales. El diseño incluía bloques de uranio sumergidos en agua pesada, tratando de ver si se lograba una reacción sostenida. Pero los resultados fueron limitados. Ninguno de esos reactores llegó a funcionar del todo. Los cálculos mostraban que hacían falta cantidades mucho mayores de uranio que no se podían conseguir fácilmente. Mientras tanto, Estados Unidos ya había puesto en marcha el Proyecto Manhattan, con mucho más dinero, científicos y plantas industriales. Alemania no tenía algo de esa escala. El equipo de Heisenberg estaba aislado, sin acceso a materiales ni a otras investigaciones internacionales. Las reuniones se hacían en secreto y no había colaboración con otros países del eje. A medida que la guerra avanzaba, el proyecto atómico fue quedando en segundo plano. El alto mando necesitaba armas que se pudieran fabricar y usar rápido. Los misiles, aviones a chorro y submarinos tenían prioridad. El programa nuclear quedó como un experimento sin aplicación inmediata. Cuando los aliados empezaron a avanzar por Europa, tomaron muy en serio la posibilidad de que Alemania tuviera una bomba atómica. Se organizaron equipos especiales para buscar fábricas, laboratorios y depósitos relacionados con energía nuclear. Uno de esos grupos fue la Operación Alsos, que tenía como meta asegurar todo lo que tuviera que ver con uranio o agua pesada antes de que cayera en manos soviéticas. En sus misiones se encontraron centros de investigación, como el que estaba en Hechingen, donde el equipo de Heisenberg había estado haciendo sus pruebas más avanzadas. También se hallaron documentos, prototipos de reactores y pequeñas cantidades de uranio. Sin embargo, los inspectores se dieron cuenta de que el proyecto alemán no estaba ni cerca de construir un arma funcional. Los cálculos de los científicos alemanes eran correctos en teoría, pero los recursos no daban para lograr la reacción en cadena necesaria para una explosión atómica.
El uranio estaba en forma de pequeños bloques metálicos o en polvo, sin procesar. El agua pesada estaba en tanques dispersos. No existía ni un solo montaje capaz de generar una explosión nuclear. En paralelo, se descubrió que muchos de los científicos del proyecto, incluyendo a Heisenberg, no tenían la menor idea de hasta dónde había llegado el proyecto Manhattan. Se sorprendieron al saber que Estados Unidos había logrado una detonación real. En conversaciones grabadas en secreto después de su captura, se notó que creían que aún faltaban años para lograrlo. Uno de los grandes problemas fue la falta de una estructura clara. El mando nazi nunca estableció una cadena de dirección efectiva para el proyecto atómico. Cada grupo trabajaba por su cuenta, sin conexión con otros sectores clave como la industria pesada o el ejército de tierra. Además, la desconfianza interna y la guerra entre departamentos hacían que los recursos se bloquearan o se repartieran mal. Por eso, cuando Alemania se rindió, no había ninguna bomba ni en construcción ni en planes inmediatos. Solo había ideas, fórmulas y modelos a escala. Algunos científicos fueron trasladados a Estados Unidos o Reino Unido para ser interrogados. Otros se quedaron en Alemania, bajo vigilancia. El cohete nazi que quiso cruzar el espacio para atacar América. En 1944, cuando el curso de la guerra ya estaba en contra del Tercer Reich, algunos diseñadores alemanes empezaron a mirar más allá del campo de batalla. Entre ellos estaba Eugen Sänger, que junto a Irene Brett trabajó en un proyecto de vuelo que no tenía comparación. Querían construir una nave que pudiera cruzar el Atlántico sin ser alcanzada y que lo hiciera sin seguir la ruta clásica de los aviones. Su propuesta fue un avión cohete que subiría hasta casi salir de la atmósfera y luego avanzaría rebotando contra ella. El modelo fue llamado Silbervogel, que significa pájaro plateado. El diseño parecía un avión alargado, con alas cortas y sin ventanas. La idea era lanzarlo desde una rampa inclinada con ayuda de cohetes, para que tomara velocidad suficiente y despegara. Una vez en el aire, el motor principal lo empujaría hasta alcanzar la altitud deseada. Después caería ligeramente, chocaría con la atmósfera y volvería a subir. Así seguiría, haciendo saltos prolongados hasta llegar al otro lado del mundo. Esta forma de vuelo, llamada suborbital, no era ciencia ficción. En los cálculos del equipo, el Silbervogel podía llegar a velocidades altísimas, evitando interceptores enemigos y sistemas de defensa. El objetivo original era bombardear ciudades lejanas, como Nueva York, con una sola carga explosiva. Aunque no se fabricó, la teoría estaba bien hecha. Para que ese tipo de aparato funcionara, se necesitaban materiales muy resistentes al calor. Cada rebote en la atmósfera generaba una fricción enorme. Los ingenieros sabían que eso podía derretir partes del fuselaje si no se usaban recubrimientos adecuados. También requería un control preciso de la trayectoria y la velocidad. Si subía demasiado podía perder impulso y no volver a bajar al ángulo correcto. Si bajaba demasiado podía romperse por la presión del aire. El diseño nunca pasó de la etapa de papel. Aún así, los documentos llegaron a las manos de los aliados después de la guerra. Los ingenieros que revisaron esos planos reconocieron que los cálculos eran correctos. De hecho, la idea fue tan avanzada que, años más tarde, inspiró a otros proyectos espaciales en Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea de usar vuelos rebotando en la atmósfera volvió a aparecer en programas de exploración espacial. Dentro de Alemania, el Silbervogel no fue prioridad. En comparación con los misiles Quinpe-1 o Quinte-2, que ya estaban en marcha y produciéndose, este nuevo modelo parecía algo lejano. El Tercer Reich no estaba en condiciones de invertir recursos en una tecnología que aún requería años de desarrollo. Sin embargo, el simple hecho de haberlo planeado muestra el nivel de ambición que existía en ciertos sectores. Este proyecto no fue el único que intentó salirse de los límites tradicionales del combate aéreo. También se pensó en otras formas de aviación no tripulada, aviones con diseños poco convencionales y cohetes capaces de alcanzar grandes alturas. Pero el Silbervogel era el más radical de todos. Apuntaba a volar fuera del planeta, aunque fuera solo unos segundos, para regresar desde las alturas y atacar con precisión. No hubo prototipo construido. Todo se quedó en cálculos, bocetos y maquetas. Pero si se hubiera llevado a cabo, el resultado habría sido una de las máquinas más extrañas y avanzadas de su tiempo.
Lo que hace especial al Silbervogel es que no era solo un concepto, sino un conjunto de datos que cuadraban. Técnicamente era posible. Solo faltaba el tiempo, el dinero y un lugar donde probarlo. Cuando terminó la guerra, muchos de esos ingenieros fueron reclutados por otras potencias. El proyecto Silbervogel, aunque olvidado por el gran público, fue analizado por expertos de otros países que no tardaron en ver su potencial. Así, una idea nacida en los últimos días del Tercer Reich terminó influyendo, en silencio, en la carrera por conquistar el espacio. Al final, lo que distinguió a la Alemania nazi no fue solo la cantidad de armas que desarrolló, sino el tipo de ideas que estuvo dispuesta a probar. En medio del colapso, apostaron por todo, desde proyectos realistas hasta experimentos casi sin sentido. Fue una etapa marcada por la urgencia, la improvisación y la obsesión por ir un paso más allá, sin importar los riesgos. Terminada la guerra, muchas de esas ideas se dispersaron, otras se copiaron y algunas terminaron en museos. Lo que quedó fue una muestra clara de hasta dónde puede llegar una potencia militar cuando está dispuesta a intentarlo todo, incluso cuando ya no tiene nada que perder.